Gusto, bendiciones a todos. Vamos a ver esta noche. Creería yo que la primera parte de este tema, que es el quinto de la serie, este es el quinto tema de la serie, va a tener dos partes, lo que es la liberación del pecado ancestral, porque vamos a comprender de dónde se originan estos, estos visitantes que tenemos en nuestras vidas. Entonces vamos a ver una historia. Recuerde que el Señor le hablaba a sus discípulos a través de historias, de parábolas, ocupaba recursos literarios para darse a entender y así es la Biblia. Toda la Biblia es de recursos literarios, de poder conocer la palabra de Él. Entonces vamos a ver esta noche liberación del pecado ancestral. Estamos en 3 de febrero del 2026. Entrémosle, pues. Ok. Este solamente es un pequeño resumen, esta lámina, para que acordemos cuáles son los temas que han venido como antesala al tema este número 5. Por si alguien no los ha visto, pues que sepa que esta es la secuencia de los temas y que hoy estamos viendo el quinto tema de esta secuencia. Dice la palabra. La frase exacta en la Biblia, en la Reina Valera del 60, hablando sobre los caminantes o los vigilantes, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Estos espíritus cíclicos, espíritus que vienen de herencia, porque vienen por casas, la Biblia los describe como hombres armados y que van caminando. O sea, ellos van con un derecho y van a la guerra contra nosotros. En Proverbios 6:11 dice, es una advertencia contra la pereza. Y la pereza sabemos que es la falta de ganas de trabajar o moverse. Y no entendamos la pereza solo en el ámbito del trabajo, en todo sentido. Podemos tener, somos a veces hábiles en ciertas situaciones, pero somos perezosos en otras. Entonces hay que vencer la pereza en todo. En el caso del cristiano, tiene que vencer la pereza de leer la palabra, de ir y congregarse, de orar, de tener relación con el Señor. Eso no es pereza. Yo he hablado alguna vez de que son caminantes de estupor, espíritus de estupor, que hacen de que la gente le dé sueño. Normalmente todos se duermen, le empiezan a bostezar y ya no pueden ni orar ni leer la palabra. Entonces hay que luchar contra estos caminantes porque ellos están para estorbar, señalando que la escasez llega rápido, mire, como caminante, y con fuerza irresistible. Ese es un hombre armado, él va para guerrear. Entonces, nosotros no podemos desligarnos de la guerra espiritual. No podemos, porque todos tenemos que pelear contra nuestros propios caminantes. Dice Proverbios 6 en la Biblia Torres Amat. He aquí que vendrá sobre ti la indigencia como un salteador de camino. Mire, le está diciendo que es un hombre que camina y se salta las barreras. Por eso dice que es un salteador. O sea, él va a irrumpir. Y la pobreza como un hombre armado. Mire, aquí Proverbios está hablando de un espíritu de pobreza. Pero podemos tener pobreza espiritual, de aquel que no busca la riqueza del espíritu. La iglesia de Apocalipsis que se creía rica era pobre realmente. Tú te crees rico y que no necesitas nada, pero eres desventurado, pobre, miserable. Ella se creía rica. La pobreza como un hombre armado. Al contrario, si fueres diligente, tus cosechas serán como un manantial perenne y huirá lejos de ti la miseria, espíritu de miseria. Son estos armados, estos hombres armados que se llegan para eso, para devorar. Por eso en Malaquía les dice, si tú diezmas, yo voy a reprender por ti al devorador. Yo voy a cortar que ese caminante del devorador no llegue a tu cosecha.
Y todas estas son figuras literarias porque se refiere a todo el mundo espiritual, porque aquí dice, tus cosechas serán como manantial. Ninguna cosecha es un manantial en lo terrenal, porque estos son enseñanzas de carácter del mundo espiritual. Por eso Pablo es claro donde dice, nuestra guerra no es contra hombres de sangre y de carne y sangre, sino contra espíritus, dice, que están en las regiones celestiales, ni siquiera en la tierra. Desde ahí combaten, más los que están pululando en la tierra, pues. Entonces, miren cómo esto nos está enseñando la guerra espiritual a la que tenemos que entrar. Y eso es individual. En Proverbios 6, leyendo el mismo capítulo, en la nueva traducción viviente, dice, entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Se da cuenta que son ataques del enemigo? Y ahí está claro el libro de sabiduría, el libro de Proverbios, escrito por el Principado de Sabiduría, que es un principado del cielo que escribió el libro de Proverbios. Muchos dicen que es de Salomón. No, el libro de Proverbios es escrito por un autor del cielo, que es el Principado de la Sabiduría. Proverbios capítulo 8, ahí habla ella de que yo, dice, la sabiduría, y empieza a contar su historia. Pero del capítulo 1 al 8 se ve el Principado de la Sabiduría y sobre todo el capítulo 8. Entonces, eso solo para darle una cobertura a lo que estamos hablando. Proverbios 24, ese es el otro texto, en la Biblia Kadosh. Pero si tú haces eso, y la pobreza vendrá galopando, imagínense, viene en caballo corriendo. El otro viene un caminante armado, pero este no, este viene a galope, viene cabalgando. Vendrá galopando sobre ti. La escasez te golpeará como veloz mensajero, pero la escasez espiritual, que después se va a reflejar en la escasez material, porque a causa de la escasez espiritual viene la escasez material. Yo lo he dicho muchas veces, por eso el pueblo de Dios no prospera, porque su escasez está en la parte espiritual. Y lo que vale es el mundo espiritual, que es el que va a prosperar el mundo material. Por eso Salmos dice claramente, buscad el reino de Dios y su justicia, es decir, la parte espiritual, y lo demás va a ser añadido. Pero nosotros vamos y luchamos por la añadidura. Entonces los caminantes, ese es su trabajo, estorbar, destruirnos, para, para que no avancemos como pueblo de Dios. Aquí tenemos, vamos a ver la historia de Natán, el profeta, cuando llega donde el rey David y le señala el pecado de Betsabé. Yo voy a dar una explicación antes de entregar la lectura, para que cuando entremos a la lectura rápidamente entendamos a qué nos referimos. Natán, viene el Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, y le habla y le dice, habla con David y le vas a declarar su pecado. Hay una sentencia de muerte para David a causa de. Hay una sentencia de muerte. Y eso es lo que va a ir a decirle Natán en ese momento. Es más serio de lo que habíamos visto en la historia. Ahora, ¿quién es Betsabé? Betsabé es una niña, bueno, en la historia, pues usted se acuerda, es la esposa de Urías, hitita, de la zona de Turquía. Era un pudiente de Turquía que se unió a los ejércitos de Israel, creyó en Yahweh de los ejércitos. Entonces, él sí tenía capacidad económica, no como un rey, pero él estaba aparte de que estaba en la corte y en los ejércitos reales, él ya de por sí era pudiente. Entonces, él estando en Israel, toma, probablemente compra de esclavo, mejor dicho, compra de esclavo a una niña pequeña, probablemente entre los 4 años de edad. Por ahí tenía Betsabé cuando él la compra como esclava. Y Urias tiene sus hijos.
Y la niña la trata como hija, no la trata como esclava, porque dice la palabra que creció con los hijos y comía de su mesa. Los esclavos no comían en la mesa. Era esta niña, para que tenga usted una referencia, es un Moisés en Egipto, en el palacio de Faraón. Esta niña es una esclava que no sabemos su origen, pero él la compra por alguna situación y hace de que crezca y la trata como hija mientras ella está creciendo. Después ella ya crece y se vuelve una mujer adulta y él se casa con ella. Y después viene la historia que usted conoce de que David la ve desde la azotea y comete el pecado y la deja embarazada. Okay, este es el preámbulo de lo que vamos a leer. Y en el contexto yo voy a ir explicando. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, Reina Valera. Yahweh envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. A esto, cuando se refiere a una corderita, está hablando de una persona de sexo femenino, que él había comprado, por eso le digo, es una esclava porque la había comprado, no había nacido en casa. No eran los corderos que nacían, era comprado, o sea, era una esclava. Y criado, es decir, se cría a un bebé. No podemos decir nosotros, adopto yo un niño de 15 años y lo voy a criar. Ya está criado. Puede llegar o bien criado o mal criado, pero ya criado está, 15 años. Recuerde que en Israel, y eso es lo normal, la niñez termina a los 13 años para los hombres, a los 12 para las niñas. Entonces, el tiempo de crianza llega hasta los 12 años, pero aquí dice que él la crió. Entonces era una niña pequeña. Por eso entendemos que cuando Betsabé llega de 4 años, llega como una menor, probablemente mucho menos de 4 años, pero de 4 años seguramente era lo más grande que ella pudo haber estado. Y que había crecido, mire, con él y con sus hijos juntamente. Si fuera un animalito, no lo va a tener con sus hijos, lo va a tener en los apriscos, en los lugares de la granja. No va a crecer juntamente con los hijos. Entonces la había y al decir que con sus hijos juntamente había crecido y que había sido criada, es que la trató como hija, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso. Uno no está con el vaso y dándole al perrito. ¿Verdad? Trago uno, trago el perrito. Trago uno, trago la cabrita. No. Está hablando de una relación de cuidado que a pesar de no ser del linaje de la sangre de Urías, la trató como que fuera de la familia. Y durmiendo en su seno, es decir, durmiendo en su casa. Todas estas referencias nos da a entender que no es un animalito el que está hablando el profeta. Está hablando de una persona que llegó como un bebé, probablemente, una niña de 4 años, pero creció. Y dice que bebía de su vaso y durmiendo en su seno, es decir, en su casa. Y la tenía como a una hija. Aquí lo dice, mire. No es hija, es una esclava que la adoptó y la trató como hija. Por eso yo hago la referencia que es como un Moisés en Egipto, que era hijo de una esclava, que no sabían quién era, y que la hija de Faraón lo adopta como hijo y crece en el palacio como hijo. Es el mismo caso. Segunda de Samuel, leyendo la Reina Valera. Dice, y vino uno de camino al hombre rico. Primero la historia comienza con un hombre rico y un hombre pobre. Y ya dijimos que esa pobreza no habla de dinero, habla de ser menesteroso espiritualmente. O sea, era un hombre entregado a Dios, a eso se refiere.
Y vino uno de camino al hombre rico. Aquí parece un tercero. Y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido. Ok, mire, aquí empecemos, y por eso lo he subrayado con amarillo. Aquí habla del caminante. Estos son caminantes. Son espíritus cíclicos, son demonios cíclicos, son caminantes del mundo espiritual que piden guisos. Este no es, mire, me conformo con una tortilla y un poquito de frijoles. No, él quiere que le preparen algo exquisito. Es un guiso, es un plato especial. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas. ¿Para qué? Para hacer un plato especial, un guiso al caminante que le había venido, sino que tomó una oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había dicho, le había venido. Aderezóla, es decir, que la aderezó, la preparó. Y ya vamos a ver qué significa la palabra aderezar en este momento. En Samuel, leyendo siempre la Reina Valera, dice, y sino que tomó la oveja y la aderezó para aquel hombre. Un aderezo es un ingrediente, mezcla o salsa utilizada en la gastronomía para potenciar, saborizar o complementar los alimentos como ensalada, carne y vegetales. Es decir, estaban haciendo en lo que llamamos nosotros una comida ya de chef. No le iba a dar cualquier cordero, no le iba a dar cualquier guiso. Y aparte de eso, se lo iban a preparar con esplendor al demonio cíclico, al espíritu asignado, al espíritu caminante, al vigilante. Es que tiene buen paladar este. No pide pecados sencillos, no, le gusta lo grande. Él sabía lo que iba. Segunda de Samuel, en la nueva traducción viviente. Verso 4 otra vez. Cierto día llegó una visita. Ah, hay día para la visita. Cierto día. No era primera vez que llegaba. Cierto día. Ya está estipulada la fecha, el mes y el día. Cierto día. A la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, que son dos cosas diferentes, rebaño y manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Aquí cambia la situación. Es un invitado que llega frecuentemente, ya lo conoce. Y la palabra lo dice más adelante, en el libro de Salmos. Mire cómo va dándose esto. Ahora, usted ahorita no piensa en David, piensa en usted, mi hermano, en mi persona. Porque todos nosotros tenemos esto. Tenemos visitantes asignados que por herencias ancestrales, ellos vienen con derechos. Y aquí estamos viéndolo en la historia del rey David. Atacó al dulce cantor de Israel, a un rey, a uno que tocaba, que era conforme al corazón de Dios. ¿Cree que no lo va a atacar a usted? ¿Que no me va a atacar a mí? Sigamos viendo la historia. En la Biblia latinoamericana dice, David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán, por Yahweh de los ejércitos que vive, el hombre que hizo merece la muerte. ¿Se da cuenta? Da sentencia ante la situación, que todavía no sabe que la de la situación es él. Pero él ya da sentencia de qué? De muerte. Y Natán se lo corrobora más adelante. Y le dice, devolverá 4 veces más por la oveja por haber actuado así, sin ninguna compasión. Todavía le dice, no tuvo compasión por haber actuado así. Se estaba describiendo a sí mismo. Iba a pagar 4 veces. ¿Y qué fue lo que hizo David?
murió Urías y pagó 4 veces, con 4 muertes pagó David, porque 4 hijos murieron a causa de ese pecado. Mire qué serio está esto. 4 hijos murieron, porque así está en la ley. Hay que pagar 4 veces. David no se inventó este 4, se lo sacó de la manga, no. La ley decía que cuando algo había que restituirlo era 4 veces. Le dice, pagará 4 veces. Y David pagó con 4 hijos, semejante pecado. Y merece la muerte el que lo hizo, le dice. Más adelante Natán le dice, porque te arrepentiste, no vas a morir, le dijo. O sea que Natán le iba a decir que iba a morir él. Por eso más adelante, cuando David se arrepiente, porque le dice, tal hombre eres tú, en ese momento él se arrepiente y pide perdón. Y le dice, todo va a pasar, pero no vas a morir tú. Natán todavía había dejado por último decirle que en el juicio moría él. Pero por cuanto David se arrepintió, al final se salvó él de que muriera. Y dice, leyendo otra vez el mismo versículo, porque aquí vamos a empezar a desmenuzar este versículo. Pero un viajero fue al hombre rico y éste no quiso tomar de sus rebaños ni de sus vacadas para guisarlas. Aquí está hablando en plural, ya no es singular. Recuérdese que por esa muerte, por ese pecado de haber tocado a Betsabé, por ese pecado murió mucha gente. No quiso guisar para el viajero de sus vacadas ni de sus rebaños. No está hablando de uno, no está hablando de un cordero ni de una vaca. Está hablando en plural, que son todo el ejército que murió en el muro. Cuando le dijo, cuando Urias esté en el muro, en la batalla, dejarás que muera él, pero murieron todos. Mira lo que el caminante le hizo hacer. Empezó con un pecado sexual, terminó matando un ejército. No solo a Urias, terminó matando un ejército por una corderita. Por eso dice Salmos, un abismo llama a otro abismo. Pero un viajero fue al hombre rico y éste no quiso tomar de sus rebaños ni de sus vacadas para guisarlas. Plural, 3 veces plural. Para el viajero que había llegado, para el visitante, para el invitado. Hermanos, que nosotros sabemos quiénes son nuestros invitados. No mire a David, mírese en el espejo. Un espejo que tenemos para todos nosotros. Sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre. Aquí empieza el problema. Con una corderita. Después mató rebaños y vacas. Y la guisó para el hombre que había venido a él. Y sí, dice la palabra que tomó. Pero cuando nosotros nos vamos y no quiso tomar, es decir, se rehusó. Es porque a David se le presentó la oportunidad de tomar otro, pero se rehusó. Porque aunque no estaba el Espíritu Santo en esa época, pero estaba el Espíritu de la conciencia puesto por el Padre. Y la conciencia le habló varias veces y le dijo, no, David, no lo hagas. Pero en la Biblia interlineal, ahí está en hebreo, mire, dice, se rehusó, o sea que él sí tuvo una lucha mental del alma y el corazón, el cual le dijo, no lo hagas, la ley de la conciencia que habla la palabra. Porque aquellos que no conocieron el Evangelio serán juzgados por la ley de la conciencia, pero van a ser juzgados porque está, aunque no conozcan la ley escrita, pero la ley de Dios, la del Padre Celestial, está tatuada en el ADN, tatuada en el corazón, en el alma y en el espíritu.
por lo cual no hay excusa, aunque no se conozca la palabra. Y aquí dice, se rehusó, no quiso tomar. O sea, pero aquí una cosa es que yo no quiera y otra cosa es que yo me rehúse. Y en el original dice que se rehusó. Ahí está la palabra, mire. Cayamal. ¿Se rehusó qué? Hacer misericordia. No tuvo compasión. Por eso cuando él dicta dice, muera el tal, el que no tuvo misericordia. En otras versiones tiene compasión. Que los textos están entrelazados. Estos cuatro versículos son claves en la historia. Por eso dice, el tal que ha hecho eso, que muera, porque no tuvo compasión, dice, sí, cabal, no tuvo, se rehusó a hacer misericordia. No, no habló en vano David, lo que él dijo no fue un arranque fuera de la letra, era la ley lo que estaba hablando, porque él conocía bien la ley. Y le dice que vino un caminante, un viajero. Y la palabra es, mire, abajo de la definición, viajero, corría, un viaje, un caminante, una que fluye. Esto lo vamos a ver en esta misma lámina. ¿A qué se refiere una que fluye? Ese hombre que era pobre se refiere a lo que nuestro Señor hablaba en el libro de Mateo, porque no está hablando de una condición de pobreza material, está hablando de una condición de reconocer la grandeza de Dios. Por eso dice en Mateo, en la bienaventuranza, benditos son los pobres de espíritu, porque el reino de Yahweh es de ellos. No está hablando de pobreza material. Yo cuando veo el linaje de Urias y empiezo a ver la historia de él, digo, bueno, ¿y aquí por de dónde era pobre? Es que no era pobre económicamente. Si estaba alrededor, el séquito, el círculo cerrado de David eran 30 hombres y ahí estaba Urias. Era un hombre de confianza. Urias lo conoció joven, pelearon guerra juntos, estuvieron encuevados también cuando les tocó huir. No era cualquiera Urias. Pero está hablando de un hombre que era temeroso de Dios. Por eso le dice al hombre pobre, o sea, al hombre de pobre espíritu, es decir, que reconoce su necesidad de Dios. Por eso nuestro Señor en Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres de espíritu. No es que tengan poquito espíritu, no, es que son aquellos que son menesterosos. Y él se rehusó. Pero le llegó el caminante, dice. Uno que fluye. O sea, un caminante, uno que fluye. Mire, ¿y qué significa eso, uno que fluye? Uno que fluye es reorientando esfuerzos hacia lo controlable y soltando lo que no. En lugar de forzar resultados o luchar contra la realidad. Significa vivir el presente con flexibilidad y sin resistencia. Dame esa cordera y salió David volado a traerla. Vivió su presente. Vívelo y le dicen ahora en la publicidad. Eso es, mire, uno que fluye. Vívelo hoy. Tú eres el universo. Esos son espíritus caminantes, generalizados, pero cada quien tiene su espíritu caminante que lo va a acompañar toda la vida. Lo que pasa es que hay que luchar contra él y ser liberados de él, pero él va a regresar. ¿Y por qué dice eso, hermano? Porque el Señor les dijo, resistir al diablo y huirá de vosotros, pero después volverá. Siempre vuelven, son persistentes. Y uno tiene que revestirse todos los días de la armadura, porque no sabe si ese día va a llegar. Pero mire, significa vivir el presente con flexibilidad, sin resistencia. ¿Qué fue lo que hizo David? Dame esa corderita y salió volado. Y aunque el Espíritu de Dios le decía a su conciencia, no, David,
Él fue flexible ante el pedido del visitante que al final era un invitado. A saber cuántos invitados tenemos nosotros. Sigamos viendo la palabra. Origen de la simiente del pecado. Esta lámina la vamos a ver casi al final. Así que no se preocupe, que yo se la voy a recordar más adelante. Pero en el ADN están los pensamientos, están los sentimientos y las emociones. Aparte de todas las características genéticas, pues, ¿verdad? La piel, el color de ojos, las facciones, el pelo, todo eso, ahí está. Pero hay algo más profundo, porque nosotros siempre nos vamos a las características genéticas, refiriéndose a lo que vemos o el comportamiento, pero no vemos pensamientos, sentimientos, emociones. Y esa suma del ADN se llama la realidad de cada uno. Origen de la simiente del pecado. Salmo 51. Y aquí voy a explicar antes de leer los textos para que veamos la historia cómo va. El papá de David sí es el papá, pero la mamá no es israelita. Seguramente era una esclava. Recordemos que David, dice la palabra, era un hombre de tez rojiza y los israelitas son morenitos, son cenizos, como todo árabe y persa. David era rubio. En Israel no hay rubios. Y David tenía ojos amarillos. Y nosotros que venimos de esa área somos de ojos negros o café oscuros, con ojeras. Pero David no, era de tez roja. Muy probablemente la mamá de David venía de tierras nórdicas, donde son rubios o pelos rojos, pero son de tez roja. Es decir, la piel es un poco rojiza. David, la mamá no es israelita. Ella fue una prosélita que fue a parar hasta Israel, pero su papá sí era israelita. Por eso él pertenece a la tribu de Judá, por el papá. Pero la mamá no, porque todos los rasgos genéticos de David, corporales, no tiene nada ni de hebreo, ni de persa, ni mucho menos de árabe. Y estos tres que he mencionado últimos, los rasgos son muy parecidos. ¿Por qué? Porque vienen de Abraham. Tanto persas, árabes y hebreos, israelitas, vienen de Abraham, de nuestro padre Abraham. Pero David, cuando usted lo ve y lo describe, habla de su piel y sus ojos y su cabello, que no es ninguno del Medio Oriente. Y la mamá no se había casado con el papá. Y nace David en pecado. Y creemos, los teólogos creemos, que probablemente la mamá murió en el parto. Entonces él creció con todos sus hermanos, que eran los hijos de una hebrea, que no era esclava y que sí se había casado con el papá. Pero David, cuando él nace, no está casado con la mamá, con el papá. Así dice, hermano, la Biblia. No, no, no lo dice así, pero lo explica de otra manera. Y leamos Salmo 51. Dice la Biblia Torres Amar, cuando después de que pecó con Betsabé, o sea, que después de David había pecado con Betsabé, vino a él el profeta Natán. Ten piedad de mí, oh Dios, según la grandeza de tu misericordia y según la muchedumbre de tus piedades, borra mi iniquidad. Él, nomás Natán le dice, él dice, Señor, yo no solo he pecado, han sido mis iniquidades, mi maldad. Él reconoce, yo tengo maldad, tengo abón, abón. La palabrita usted la conoce. Lávame aún más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, le está diciendo. Pero no se está refiriendo en este momento. Si bien es cierto en el acto
de que va a pasar lo de Betsabé, pero nos está refiriendo al pecado que ha cometido con Betsabé. Porque el pecado que ha cometido con Betsabé es el resultado del pecado ancestral. A eso se está refiriendo a él. Porque ya el profeta le dijo, has pecado con Betsabé, has matado a Urías y has matado a un ejército. Y has violado todas las leyes de Dios. Lávame aún más de mi iniquidad. Aún más, porque primero le dice, borra mi iniquidad. O sea, el pecado que he cometido ahorita con Betsabé. Lávame aún más. Ya está hablando de otra iniquidad. Y límpiame el pecado. Ok, vamos a ver el verso 2. Porque el borrar la iniquidad es el pecado de Betsabé, pero los otros dos son ancestrales, son generacionales, son cíclicos. Porque yo, verso 3, reconozco mi maldad. Ahí está. Y delante de mí tengo siempre mi pecado. Siempre está este mismo pecado, llámese Betsabé o póngale el nombre de la señorita que le venga en mente a usted. Ese era el pecado de él. Y si no, mire Salomón cómo salió. 1000 mujeres, 700 y concubinas y 300 esposas. Mire, ¿le parece sabio eso? O sea, salió peor todavía. Por eso se pierde el reino y muchas cosas más. Pero él dice, hablando, pues venimos con la historia de Betsabé, Salmo 51. Porque yo reconozco mi maldad, dice, sí, yo conozco la pata que cogeo, Señor. Y mira hasta dónde ha llegado esto. Y delante de mí tengo siempre mi pecado. Este pecado está siempre. Este visitante siempre está. Es más, ya ni visitante ha de ser. Ya es huésped. ¿Cuántos huéspedes tendremos, hermanos? Y estoy mencionando este pecado porque es el pecado que está saliendo en mi historia. Pero aquí póngale el nombre del pecado que sea. Y todos pesan igual. Contra ti solo he pecado, le dice. Y he cometido la maldad delante de tus ojos, a fin de que perdonándome aparezca justo cuando hables y quedes victorioso en los juicios que de ti se forman. Verso 5 y aquí está, mire. Mira pues, le dice Yahweh, que fui concebido ¿en qué? En iniquidad, y que mi madre me concibió en pecado. O sea que cuando él nació en fornicación, vaya, si lo quiere ver. Mi papá no se había casado con mi mamá, le dice. Tú sabes que esta es la herencia por la cual yo peco igual, fornico igual, porque mi madre me tuvo en pecado. Mira pues que fui concebido en iniquidad y que mi madre me concibió en pecado, el pecado de la madre y la iniquidad del padre de David. Allí está, mire. ¿Por qué él fue concebido en iniquidad y en pecado? Porque no estaban casados. Y fue el último de los hijos del papá de David. Sigamos leyendo. Salmo 51:5. Le dice en iniquidad, que vendría siendo maldad. Mire qué dice palabra ahí. Abón. ¿Ha escuchado usted algo como que se llame Avon? Ese es el origen de la palabra. Por eso es el éxito. ¿Y usted qué productos usa? Yo uso productos maldad. ¿Se da cuenta cómo el enemigo nos mete golpes? ¿Qué productos ocupa usted? Ah, yo ocupo productos maldad, productos de iniquidad. Y se venden bien. He aquí en iniquidad, y en hebreo se dice Abón, nací
y en pecado fui concebido. Ah, o sea que aquí hay dos tiempos. La concepción es en iniquidad y se nace en pecado. Todo el proceso de gestación, los 9 meses, hay maldad, iniquidad y pecado. Y se va formando en el ADN sentimientos, emociones que dan realidades. Ahí está la palabrita. Y si usted se va al Strong, digo, al interlineal, y le da play, ahí le va a salir cómo se pronuncia, en ese simbolito azul. Si usted quiere escuchar cómo se pronuncia la palabra. Y la definición es maldad, iniquidad, pecado, culpa, castiga la iniquidad. Perversidad moral, como definición 2 de un sustantivo masculino. Nací, dice él. Ah, aquí está la parte mía. ¿A qué se refiere? Nací, el parto, el día del parto. Ok. Es un parto de dolor, dolores, es un torbellino. Porque cualquiera me diría, no, hermano, pero ¿a qué mujer no le duele? Sí, pero esto fue más de lo normal. Que ya lo normal es un castigo. Porque antes se tenían los hijos sin dolores fuertes. A través de la caída es que vienen los dolores de parto como los conoce la mujer hoy. Pero antes, en el Edén, los partos que se dieron, los dolores eran suaves. ¿Cómo es que le dice? Por cuanto has pecado, entonces te multiplicaré los dolores de parto. Si Eva no hubiera sabido qué es el dolor de parto, no hubiera entendido qué es multiplicar. Si usted no ha recibido clases de aritmética, no entiende qué es la suma, la resta, ni mucho menos la multiplicación. Cuando él le da el juicio, cuando los echa de Edén, le dice, te multiplicaré los dolores de parto. Si ella no hubiera tenido partos antes en Edén, ella no entiende de lo que están hablando. Porque ella en Edén, los dolorcitos eran apenas. Cuando tiene el primero, que es por la caída, que no es hijo de Adán, ya lo hemos enseñado, que es Caín, ahí es cuando ella sabe que son los dolores multiplicados. Pero aquí David, en la historia del Salmo, Tehilín 51:5, Salmos, dicen así, a la hora del parto, a eso se está refiriendo, que ayuda al parto. Y dice que es retorcerse del dolor, miedo. Es que mi hermano duele, sí, pero aquí se está retorciendo, es algo extraordinario. Fue una noche horrible, que lo más probable, ella murió en el parto. Por eso la mamá no se ve en la historia, nunca se ve en la historia de David, la mamá. Se ve el papá y los hermanos, pero la mamá no se ve. Solo dice, mi mamá me concibió en pecado y en pecado nací. En iniquidad concebido y en pecado parido. Y miren, torcer o hacer girar. Ese es el verbo de parto. Hacer girar de manera circular o espiral. Se retorcía como serpiente. Ese parto fue, solo Dios sabe por qué lo guardó. Porque hubiera muerto también él en el parto. Mire, danza, retorcerse del dolor. O sea, esa noche que nace David, déjeme pensar que fue de noche. Normalmente los partos complicados normalmente son de noche. En Salmo 51 la Reina Valera dice, he aquí en maldad he sido formado. Ah, hoy vamos a la formación y por eso están los dibujitos. Ahí mire cómo se va gestando y se va formando. Y él dice, en mis 9 meses, en mis 40 semanas que me desarrollé en el vientre de mi madre, fui formado bajo maldición de maldad.
Mi ADN viene sellado con maldad, con iniquidad. Y en pecado me concibió mi madre. El día que mi mamá tuvo relaciones con mi papá, hubo pecado. Fui concebido de esa manera. No se está justificando. Él solo le dice, Señor, este es visitante. Lo tengo no porque yo lo haya llamado, es que viene de iniquidades ancestrales, viene de pecados. Y el último fue el de mi mamá con mi papá. Y vuelve la palabra otra vez a mencionarla, Abón. La formación del feto es un proceso continuo durante 40 semanas de embarazo, pero la etapa fetal, cuando ya no es un embrión, comienza alrededor de la semana 10-12, momento en el que todos los órganos básicos ya están en su forma y se dedican a crecer y a madurar, completando hitos clave como sentir los movimientos a la semana 16-20 y el desarrollo final hasta el nacimiento, es decir, de principio a fin. Se forma el huevo cigoto, se forma hasta que da un niño que nace. Por eso le dice, en maldad he sido formado, o sea, 40 semanas que la maldad me formó, que la maldad hizo, puso sus sellos en mi ADN, en mi plasma, en mi sangre. El ADN es la molécula de la vida y es la que lleva, que lleva codificada la información genética, características de los diferentes seres vivos, por un conjunto de instrucciones que constituyen el llamado código genético. En el código genético ahí va la maldad y el pecado y todas las herencias. Las enfermedades son producto de pecado. Y si usted se da cuenta que en las enfermedades y usted se está con el médico y le dice, mire, y en su familia, ¿quién ha padecido de diabetes? Dice el doctor. A mi mamá, a mi papá, le dice. ¿Y quién ha muerto de cáncer? ¿Y quién ha muerto? Son maldiciones generacionales. Nada más que le dice, ¿por qué? Porque en el ADN venía ya el gen ese. Entonces usted es propenso a eso. Y ahí mueren gente, todos mueren de páncreas, todos mueren en esa familia, porque ahí está. O les pasa eventos cíclicos, porque son maldiciones que vienen que se van heredando en la concepción. Entonces veamos, el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, lleva toda la información genética para construir, mantener y hacer funcionar un organismo codificada en una secuencia de sus 4 bases químicas. Y ahí está, adenina, citosina, guanina, timina. No vamos a hablar de eso porque ya es medicina, ya estas bases se agrupan en genes, ahí están los genes. Que son, en los genes, son las instrucciones para fabricar proteínas específicas, las cuales determinan esas características como el color de los ojos y las funciones vitales. Por eso David, volviendo a la parte genética, sus características rubias, ojos amarillos y piel rojiza, como un nórdico, allá arriba de Alemania y todo eso, no son de un hebreo, porque la mamá es una esclava, que es de ese origen. ¿Cómo llegó a parar a Israel? Pero ya llegó a parar. Y se mezcló con un israelita de la tribu de Judá. Si el ADN no contiene emociones específicas, como el amor o la tristeza, pero sí predisposiciones genéticas. O sea, lo que está diciendo es que sí está el amor, pero no es que en el amor nomás nace, se enamora por predisposición genética, no. Vienen esos sentimientos, pero sí predisposiciones genéticas que influyen cómo sentimos y reaccionamos emocionalmente. Ahí está.
emociones. Y además, las experiencias emocionales, estrés, traumas, pueden alterar la expresión de los genes epigenética. Ah, pero los traumas, ¿cuándo fueron? El estrés, ¿cuándo fue? Después del nacimiento. Entonces, el ADN se puede ir modificando aun cuando estamos ya hechos, ya estamos vivos, por las experiencias. Ahí entra la maldad. Por eso son los visitantes. ¿Por qué? Hay gente que en su rama nadie ha usado droga y este cae en droga. ¿Por qué? Porque por las experiencias y emociones le crearon, no la adicción, le crearon un sentimiento vacío, el cual le presentan cómo cubrirlo. Y entonces, como en ese momento probó la droga y cubrió esa necesidad, entonces ya cae en la adicción después. Y hay una modificación genética en ese momento, no importa la edad que tenga, en el cual va a crear la adicción a una droga. Entonces, en la siguiente generación ya transmite eso. Y así es como entran todos los vicios, todas las adicciones, todos los pecados. Entonces hay que luchar contra las herencias y con las cosas que adquirimos en vida porque hicieron modificaciones genéticas. Esto es ciencia lo que estoy explicando, hermano. Esto es ciencia. Y estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible. Lo vuelvo a repetir. Si el ADN no contiene emociones específicas, como amor o tristeza, pero sí predisposiciones genéticas que influyen como sentimientos y reaccionamos emocionalmente. Y además, las experiencias emocionales del estrés y traumas. Repito, las experiencias y el estrés es cuando ya nacimos a lo largo de la vida. Entonces venimos arrastrando las herencias de cuarta generación, porque es maldición de 4 generaciones. Y si hicimos mal las cosas en el caminar nuestro, se empiezan a sumar y empiezan a alterar el ADN. Pueden, dice, alterar la expresión de los genes, es decir, modifica los genes, creando marcas que se pueden heredar. Marcamos el gen y después lo heredamos. De la siguiente generación, lo que sería mi hijo, por poner el ejemplo, va a tener las herencias genéticas de 4 generaciones atrás, buenas y malas, más las que yo haya modificado en el transcurso de mi vida por los traumas y por el estrés. Es decir, por todas las experiencias que yo he tenido. Y dice experiencias emocionales. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de ahí está el ADN que emana la vida. Por eso el enemigo le interesa trabajar con la niñez y los jóvenes, porque ahí está. ¿Sabe que destruyendo esa etapa están casi garantizados a ser condenados? A menos que haya un milagro de Dios y lo saque de las tinieblas y lo pase a la luz. Pero ya estamos en calidad de milagro, creando marcas que se pueden heredar. Lo que significa que el ambiente y la genética interactúan constantemente para moldear nuestra vida emocional. Ahora mire, le agrega el ambiente, es decir, el entorno donde yo crezco, la cuna donde yo nací. También van a marcar el ADN, la genética. Lo que significa que el ambiente y la genética interactúan constantemente para moldear nuestra vida emocional. Y eso lo heredamos. Por eso es importante.
nuestra relación con Dios, porque heredamos eso a la siguiente generación. Ellos mismos, nuestros hijos, ellos buscan a Dios, porque nosotros modificamos al aceptar al Señor y al buscar a Dios y heredamos eso. La siguiente generación viene bendecida. Todo lo bueno en Dios lo empezamos a heredar. Por eso se heredan los ministerios. Y dice, y aquí venía la compañía de los profetas de la familia Tales. Y habla del profeta, y todas sus hijas eran profetas. ¿Por qué? Porque él en el gen iba la profecía. En el gen iba el don de lenguas. En el gen iba el don de sanidades. Para poner las cosas buenas también, porque también todo se hereda. La unción se hereda, porque va grabada en el ADN. Entonces, esto es importante. Vuelvo a la lámina donde entramos a la parte 2 de este tema. Origen de la simiente de pecado. Está en el ADN. Hoy ya entienden más la lámina. Ahí están los pensamientos, sentimientos, emociones, que se van a convertir en realidades. ¿Cómo me voy a comportar? Y vamos a ir cerrando el tema. Y le dice David en el Salmo, aparta tu rostro de mis pecados, borra todas mis iniquidades, les. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mis entrañas el espíritu de rectitud. ¿Por qué? Es en las entrañas, es en los pliegues del alma, en las profundidades. Y parte de la bienaventuranza está. Bienaventurados los de limpio corazón, dice. Porque de él emana la vida, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. Hay gente que salva, pero no va a ver a Dios, porque no fue de limpio corazón. Es que el reino hay que entenderlo. Hay gente que no va a ver a Dios. Va a estar en el cielo, pero no lo va a ver. Y otros, como dijo el Maestro Cristo, se sentarán en el trono, así como yo me he sentado con mi Padre, tú te sentarás conmigo. ¿Se da cuenta? Otros no lo van a ver, porque el mismo Maestro lo dijo en la bienaventuranza, Mateo 5:8. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No está hablando de salvación, está hablando de estar con Dios, de verlo, pero los de limpio corazón. No me arrojes de tu presencia, no me retires de mi santo, no retires de mí tu Santo Espíritu. Mire, no le está diciendo que no va a haber la salvación. No, no me arrojes de tu presencia. Hay algunos que van a querer acercar a Dios y los va a arrojar. Salvos en el cielo, pero sin ver a Dios, porque no fue el limpio corazón. ¿Es importante esta etapa en la tierra? Claro que sí, estoy definiendo la eternidad en todo sentido. Y ahorita estoy definiendo si me voy en el rapto o no. Porque la salvación no es una discusión en este momento. Restituye la alegría de tu salvación y fortaléceme con un espíritu de príncipe. Porque cuando ando en la iniquidad, ando un espíritu de esclavo. Fortaléceme con un espíritu de príncipe. Le dice. Yo enseñaré tus caminos a los malos y se convertirán los impíos. Líbrame de la sangre. ¿De cuál sangre? Líbrame del ADN que está contaminado con iniquidad y maldad. Eso le está diciendo. Y en uno de los temas que vimos, ¿se acuerda? Está en Ezequiel 7, donde habla de los delitos de sangre, que también contaminan la sangre. Los delitos de sangre. Yo no voy a hablar de esta lámina, solo es para un recordatorio porque están los temas que hemos venido viendo. Pero le dice, líbrame de la sangre, ¿de cuál? De la sangre que fue contaminada con los delitos y pecados, iniquidades y maldad. Líbrame de eso, porque fui concebido en iniquidad y maldad. Porque en la sangre está el ADN, en el plasma. Oh Dios Salvador mío,
y ensalzará mi lengua tu justicia. Oh Señor, tú abrirás mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. Eso está, mire, en este tema está, el fin viene, que es el primero. Está Ezequiel 7, para, si se quiere, hondar en los delitos de sangre. Y con esto cerramos, mis hermanos. Este es un solo versículo, pero lo vamos a ver en tres versiones. Y vamos a entender que es que tenemos que salir de los pecados ancestrales. El siguiente tema, ya vamos a hablar cómo ministrarnos de los pecados y cuáles son los pecados que tenemos que ministrar. Pero cerremos con este texto. Está profundo. Reina Valera 60. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice David. Salmo de David. Líbrame de los que me son ocultos. Ah, hermanos, tenemos pecados que son ocultos. Claro que sí. Si yo traigo la herencia de 4 generaciones atrás, ¿qué hizo mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo? No lo sé. ¿En qué pactos hizo? No lo sé. ¿Qué entregas pudo haber hecho? Porque a la gente no le importa, con tal de alcanzar algo, por muy efímero que sea. Mira que él por un plato de frijoles vendió la primogenitura. ¿Qué eran los frijoles? Algo efímero. Vender la progenitura. Y muchos vendemos la progenitura por eso, por un plato de frijoles. Y a saber qué hizo mi tía, mi abuelos y todos ellos, de los dos linajes, porque aquí vienen dos linajes, mi mamá y mi papá. ¿Qué hicieron todas las 4 generaciones de ellos? O sea, son 8 generaciones, pues. 4 de un lado y 4 del otro. ¿Y qué anduvieron haciendo? No sabemos. Esos son pecados ocultos. Pero hay que declararlos, porque no me exime. Si usted compra un carro ahorita y ese carro atropelló a una persona, ese carro tiene multas y usted lo pasó a su nombre, cuando llegue a matricular, le dice, mira, aquí tiene 3 esquelas, le dice. 2 en sentido contrario, una se parqueó, 3 semáforos en rojo. Ah, no, fíjese que los pasó fulano, pues el carro está a su nombre, usted las paga. El ADN, está a su nombre, trae la herencia, trae todas las esquelas ancestrales, más un atropellado, fíjese que hubo por allá. Que vamos a ver si no se murió y no le vamos a echar el muerto a usted, porque usted es el dueño del carro. Usted es el dueño de este ADN, de este cuerpo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hay errores que no los logramos entender. ¿Por qué tenemos, hay una expresión salvadoreña, patas para el monte? ¿Por qué tenemos siempre patas para el monte? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice David. Líbrame los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de no dice la soberbia, de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, porque esas soberbias, esos espíritus, que fue uno de los que hizo caer a Luzbel, al sello de la perfección, no se diga a nosotros que podrá hacer las soberbias en nosotros, que no se enseñoreen de mí, o sea, que es enseñorearse, o sea, que sea mi Dios, mi Señor. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Cuando yo, todos esos pecados que son ocultos, esté libre de ellos y de los errores que no entiendo y de esas soberbias que hay, entonces voy a estar íntegro y estaré limpio de la rebelión. De las 4 generaciones de mis ancestros por papá y las 4 generaciones de ancestros por mamá, porque aquí se hizo una mezcolanza, más mis pecados que hice, que se los voy a heredar a la siguiente generación. Le damos otra versión, mire qué interesante está la Kadosh. Recuerde que esta es de las versiones más exactas, porque esta viene del hebreo. ¿Quién puede discernir sus propias transgresiones?
límpiame de pecados ocultos. ¿Quién puede discernir sus propias transgresiones? Limpia los pecados ocultos. Verso 13. También guarda tu siervo de ataques extraños. ¿Cuáles ataques extraños? Demonios cíclicos, espíritus asignados, espíritus visitantes, vigilantes, caminar, todo lo que hemos visto, hermano, en toda la enseñanza. Quinto tema. Instrucción ha habido. Instrucción ha habido. Y si aquel viendo el tema dice, uy, mejor no lo escucho, le cuenta también y le cuenta doble, porque huyó, no quiso, despreció la palabra. Es como el que no toma la cena del Señor y dice, ay, no, mejor no la tomo porque voy a tomar juicio. Desprecia la mesa. Entonces dice, por cuanto despreció la mesa, va a ser juzgado como los del mundo, no como un hijo, sino como los del mundo. Es peor, hermano. Si es que Pablo no dice que deje de tomar la cena del Señor. No, póngase a cuenta, pruébese a cada uno a sí mismo, póngase a cuenta. Pero el que no la toma será juzgado como los del mundo. ¿Quién puede discernir sus propias transgresiones? Límpiame de los pecados que son ocultos. También guarda tu siervo, le dice, de los ataques extraños. ¿De cuáles extraños? De todas las entidades que nos atacan. Para que ellos, ¿qué dice? No tengan dominio sobre de mí, sobre mí. Estas entidades nos dominan. Y David lo pasó. Si hasta le hizo guisado, hasta le chef era la comida. No crea que le dio tortilla con sal. Este visitante cíclico, este espíritu asignado, ya les enseñé aquí como 7, 9 nombres que uno encuentra a través de la palabra. Pero este que le llegó a David era gustoso, le gustaba buen manjar, para que ellos no tengan dominio sobre mí. Entonces estaré sin culpa y estaré libre de gran pecado. Y el último texto, la última versión que vamos a ver, me gustó también esta versión, es que mire, nos amplía. Y esto es de meditarlo, hermano, decirle, Señor, tengo que lavarme. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Los ocultos están ahí en el corazón, en el ADN, lo que explicaba yo, hermano, genética, ciencia. La misma ciencia respalda la palabra de Dios, nunca la contradice. La ciencia nos hace ver que la palabra de Dios es inefable y que es perfecta y pura. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón, en mi ADN? Límpiame de estas faltas ocultas, Señor. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen, es decir, estos espíritus inmundos me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Porque no son los míos hechos, son los que hicieron ahí atrás. Así que, hermanos, habrá un sexto tema, claro que sí. Porque ya en el sexto tema, a través de la palabra, vamos a ver cómo autoministrarnos y llamarlos por su nombre y saber de qué se trata. Así que, hermanos, benditos de Jehová, que el Señor ha tenido misericordia en enseñarnos palabra fresca, palabra revelada. Vean nuevamente los temas. El Señor va a empezar a hablar a cada uno. Recuerde que usted cuando van de su médica le da un frasco con 30 pastillas, dice, tome una diaria. Y es una diaria de la misma pastilla. Si usted escucha otra vez,
Va a ser de la misma pastilla, sí, pero es terapia del cielo. Yo se lo estoy haciendo médico, así, la referencia médica. Yo los escucho, hermano, y a mí me alimenta. Yo que los he preparado, que he pasado horas, que vengo todavía se lo doy. Y que a veces estos me toca repetirlos en otra, tal vez congregación, en otro lugar. Lo doy diferente, fíjate. Con el mismo y todo, y yo me asombro. Y digo, si esto no lo enseñé allá, porque su palabra es insondable. No tiene fondo la palabra del Señor. El mismo texto, la misma palabra. Siempre el Señor tiene cosas nuevas que le va a enseñar. Apreciemos los tiempos que tenemos de libertad, hermanos, que no hay persecución, que podemos escuchar, que no hay que escondernos. Aprovechemos esos tiempos, porque no sabemos qué viene más adelante. No sabemos qué nos depara el tiempo. Bendito sea el nombre de Jehová. Nos vemos el próximo martes para seguir con este tema.